Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente que está en este momento sintonizando el programa El Mundo Actual. Quiero compartir con ustedes en este momento la palabra del Señor y quiero compartir rápidamente un tema titulado 7 señales del fin, aunque hay múltiples más de señales. Saludos muy especiales para toda la gente del área metropolitana de Washington, D.C. Este fin de semana que pasó, estuvimos ahí con la iglesia y pastor Julio Rendero. Estuvo precioso los tres días, viernes, sábado y domingo, y con una asistencia preciosísima y en especial con múltiples de pastores que estuvieron presentes en el evento. Este tema, si bien es cierto, lo he tocado ya en otras ocasiones, no es que solo hay 7 señales, hay múltiples más de señales. Pero quiero hacer una reflexión en este momento y que lo estaré ampliando mucho más profundo este próximo fin de semana, de este primer fin de semana de junio, en la ciudad o en el pueblo de Odessa, Texas. Aquí este 31, hoy miércoles 31, déjeme compartir la primera señal. La primera señal es que el Señor está hablando, tiene que ver con los falsos ungidos y los falsos profetas. Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido, y a muchos se engañarán. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3-4. No cabe duda que entre 1948, que es cuando se da el nacimiento de la nación judía, hasta finales del siglo XX, la iglesia pasó, sin lugar a duda, el más grande y extraordinario avivamiento de toda su historia. La iglesia se duplicó, triplicó, cuadriplicó, y la iglesia pasó de ser seguidores poquito a una multitud de todas las clases. Desde la gente más sencilla hasta la gente más poderosa se convirtieron en esa parte, en ese último cincuentenario de este siglo XX. Sin lugar a duda, podemos recordar esos extraordinarios cultos, esos ayunos genuinos, esa pasión por la venida de Cristo, esos siervos que fueron usados como ningún otro en la historia. En los milagros no hay duda que hay que recordar a T.L. Osborne, a Gigi Ávila. En el ganador de almas, sin lugar a duda, nadie le puede cargar las sandalias al doctor Billy Graham, que ya está con el Señor también. Fue extraordinario. Fueron momentos históricos, sin lugar a duda. Extraordinario que no nos hemos vuelto a repetirse. Esa es la primera señal. Porque entrando desde el siglo XXI, estos 23 años, no estamos viendo avivamiento. Es una catástrofe espiritual sin precedente. Una crisis espiritual que rompe todo entendimiento. Todo entendimiento. Sin lugar a duda. Falsos ministros, falsos apóstoles, falsos ungidos, falsas doctrinas que han invadido profundamente nuestras iglesias. Jesús habló como una de sus 7 señales contundentes de su proximidad y de su venida. No dijo que iba a venir un gigantesco avivamiento. Ese avivamiento realmente lo vivimos. Como le dije, desde la restauración de la nación judía en 1948 hasta finales del siglo XX. Pero a partir de del siglo XXI, la historia es totalmente diferente. En vivo, la iglesia la Odisea. Esa es la primera señal. Los falsos ungidos. Temas que voy a profundizar con mucho más en el pueblo de Odessa este próximo fin de semana de este mes de junio. Pero déjenme compartir la segunda señal con ustedes. Señales en el cielo. Entonces añadió, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Y habrá grandes señales en el cielo. No cabe duda que hemos sido testigos de una manera extraordinaria como nunca antes en la historia. Los descubrimientos en el espacio,
los avances científicos en el espacio nunca antes visto. Eso nos ha permitido ver con los poderosos ojos electrónicos acontecimientos y hechos inéditos que nuestros bisabuelos, tatarabuelos jamás nunca imaginaron. Hoy tenemos imágenes impresionantes de las más profundidades de los cielos. Pero también tenemos noticias bastante alarmantes y que es uno de los temas que toco de vez en cuando en algunos de los eventos, como es el tema de los avistamientos o los objetos no identificados. Por supuesto, todo esto tiene que ver con las grandes señales en el cielo. Todo lo que está pasando, ese cambio climático, ese impacto, esos acontecimientos, tiene que ver con esa señal, la segunda señal que el Señor habló. La tercera señal que quiero compartir con ustedes es, sin lugar a duda, ese tema importantísimo. La multiplicación de los seres humanos, el crecimiento de la población mundial. Hasta 1948, en 2000 años, la población apenas alcanzó a 2.700 millones de habitantes, todo el planeta terráqueo, hasta 1948. Es interesante porque hasta 1948 no existía una agenda del aborto, no existía un control de natalidad. En aquel entonces, hasta esa fecha, nuestras mamás tenían chorros de hijos. Con todo y eso en 2000 años, sin ese control de natalidad y sin una agenda que por cierto es diabólica, como es el aborto, con todo y eso, la población en 2000 años apenas alcanzó 2.700 millones de habitantes. Pero el pasado 15 de noviembre del 2022, la Organización Mundial de la Población dio a conocer que habíamos llegado a 8.000 millones de habitantes. Dijo el experto, desde la década del 40, dijo, hasta este momento nos hemos multiplicado 4 veces más de lo que éramos entonces, en solamente 74 años, dijo el experto. Lo que en casi 2000 años apenas llegó a 2.700 millones de habitantes, en solo 74 años nos cuadriplicamos para llegar a una población de, en este momento, más de 8.000 millones de habitantes. Pero, ¿dónde dice la palabra acerca de esto? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Basta con solo estar en los aeropuertos, en todos los aeropuertos del mundo en este momento. Y uno se hace la pregunta, son miriadas de personas día por día. Se puede decir que las 24 horas, movilizándose de un continente a otro continente. Eso sin contar en las partes locales, como los impresionantes metros o trenes subterráneos en Nueva York, toda Europa, Asia, como China, como Japón. Entonces son miles de miriadas de personas que se desplazan día a día. ¿Y qué más podríamos decir? Porque también podríamos hablar de la capital. Como decía hace un poco de tiempo, en una conferencia que daba en la Universidad, por cierto, de Tamaulipas. En la Universidad de Tamaulipas decía a los muchachos, a todos ahí, que la capital mexicana, hace 75 años, apenas llegaba a 7 millones de habitantes. Hoy es una de las, si no la segunda o la tercera más poblada del mundo, con más de 25 millones de habitantes la capital mexicana. Esa es la evidencia contundente de que la población se ha multiplicado como nunca antes en la historia. Como una de las señales contundentes de la inminente venida de Cristo Jesús en esta generación. Bueno, esa era la tercera señal. Vamos con la
La cuarta señal, el avance de la ciencia. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es definitivamente que hemos pasado de los mitos a las maravillas. La ciencia en todas las ramas, incluyendo el espacio, se ha desarrollado de una forma impresionante en solamente 75 años. Decía el informe que se estaba dando a causa de el tema que es el tema que se está manejando hoy en día y que su servidor lo tocó desde Atlanta, Georgia, inteligencia artificial, y que sigue saliendo más y más y más y más y más información, y que su servidor, doy gracias a Dios porque nos sigue llegando información científica de esta proyección, que por cierto, este 30 de mayo salió otro informe científico en el cual muestran sus profundas preocupaciones hacia el proceso acelerado de este sistema de inteligencia artificial. Todo comenzó a finales del siglo XX. A finales del siglo XX comenzó con una gran noticia entre el 96 y 97. La famosa oveja Dolly, la primer oveja clonada. A partir de ese momento, la ciencia se disparó. A tal manera que es impresionante el alcance que hoy en este momento estamos teniendo en nuestra ciencia. Impresionante todo lo que estamos siendo testigos. Hoy en día nuestros niños mismos son los niños de una generación inteligente. De una generación, me refiero a inteligente en las tecnologías, en los avances científicos. Prácticamente hoy toda la humanidad en su totalidad está siendo manejada, total y absolutamente manejada por los aparatos de tecnología científica. Poderosos ojos electrónicos nos vigilan desde el espacio, nos escuchan y nos dan instrucciones. ¿Qué debemos de ver? ¿Qué no debemos de ver? ¿Hacia dónde vamos con el GPS? ¿Dónde no debemos de ir? ¿Por dónde debemos de pasar? ¿Y por dónde no debemos de pasar? Hoy la vida, donde hace todavía 75 años, la vida a los 50 prácticamente era considerado ya como un éxito llegar a los 50. De allí en adelante, los años eran contados porque las posibilidades de vida eran completamente difíciles a partir de los 50. Hoy con el avance de la ciencia, no solamente existen miles de personas con trasplantes en su propio cuerpo, trasplantes de riñones, trasplantes de múltiples de órganos, incluyendo ojos o hasta corazón. Sí, eso ha pasado en estos 75 años, desde el retorno de Israel a su territorio. De manera que estamos siendo testigos del cumplimiento de esa gran profecía del Señor. Esto es lo que estamos llamando esa cuarta señal. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el final? Por supuesto que ya lo sabemos. El final por eso es que Daniel lo muestra, que el avance de la ciencia sería como una de las señales del fin del mundo. Es decir, que la ciencia misma llevaría a pasos catastróficos, como la marca de la bestia, o lo que están diciendo en el informe que salía este 30 de junio de parte de los científicos. El miedo de la tecnología de inteligencia y lo que esto pueda conllevar. Allí estamos en ese momento, indiscutiblemente. Pero estamos hablando de la tercera, la cuarta señal. Hablemos entonces de la quinta. Los terremotos se incrementaron. El Señor Jesús dijo que una de sus señales de su segunda venida sería un incremento de los terremotos, lo cual es impresionante, que desde 1948 se han duplicado, triplicado y cuadriplicado de una forma descomunal.
La Tierra está temblando, dicen nuestros científicos de sismología, como nunca antes en la historia. Se ha dado un incremento de los terremotos en magnitudes, de los cuales 7 de esos terremotos, de los más grandes de la historia, se han producido en los últimos 65 años. De esos, 5 se han producido en los primeros 13 años de este siglo XXI. De estos 5, 3 terremotos desviaron el eje de la Tierra y disminuyeron la duración del día. Como está debidamente hoy ya comprobado que los días de la Tierra se han acortado. Salen cada día más y sobre todo este 2023 ha salido muchísima más información acerca de la duración del día. Los expertos dicen que esto sucedió desde el terremoto de Sumatra y después con el terremoto de Chile en el 2010 y finalmente con el terremoto de Japón. El Centro Espacial de la NASA en los Estados Unidos anunció por medio de Richard Cross, uno de sus científicos, que los días se habrían acortado tras el terremoto de 9 grados en la escala de Richter que azotó. Está hablando de ese terremoto terrible que se dio en Japón en el 2011, donde el desvío de la Tierra, dice, está entre 1.8 microsegundos, lo que automáticamente hace que los días estén mucho más cortos en este momento. Eso se puede notar, dicen los expertos, en diferentes formas. Se puede demostrar que los días ineludiblemente están más cortos. Algunos dicen que la gente se levanta cansada y se acuesta cansado. Trabajadores de agricultura de los Fresno, el área más agrícola de los Estados Unidos, en el estado de California, me decían los contratistas de trabajadores: mis hermanos Bonaine, nosotros somos testigos que los días se han acercado, nosotros los contratistas. Porque me dijo ese hermano, tengo más de 20 años de trabajar como contratista. Y me dijo, en el mes de junio a agosto o septiembre, el día duraba mucho más. Todavía a las 9 de la noche nuestra gente estaba trabajando, recogiendo las uvas, recogiendo todo lo que se cultiva en el Fresno. Sin embargo, me dijo, desde el 2011 para acá, a las 8 de la noche, ya tenemos que andarle gritando a la gente que salga, porque ya está anocheciendo. Cosa, me dijo, que no sucedía antes de eso. Nosotros, me dijo este contratista agricultor, somos testigos contundentes de que los días se han acortado, me dijo. No cabe duda que estamos siendo testigos de grandes acontecimientos históricos y que, como dijo, estos solo son 7 señales que yo estoy señalando. Hay múltiples más de señales que podríamos estar hablando. De manera que la 6ª señal que estamos hablando, los días se acortaron. Y si aquellos días no fuesen acortados, dijo el Señor, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Vamos con la señal número 6. Grandes epidemias. El Señor Jesús nos habló sobre el aumento de grandes epidemias en los últimos 13 años. Hemos sido estremecidos, o más bien en los últimos 13 años hemos sido estremecidos por las terribles epidemias. Algunos nos han puesto a temblar o de rodillas, como fue el COVID-19 y muchas más que están hoy en día en el mundo y que vienen en camino, dicen los científicos. Porque con el cambio climático, millones de virus están despertando o están pasando de un estado pasivo a un estado agresivo, dicen ellos. Es por eso que en este momento los científicos todavía, decía uno de los expertos médicos en una entrevista en la cadena de noticias CNN,
Decía el doctor Huerta que todavía los científicos siguen bastante confundidos con el proceder del COVID-19, porque las personas tienen 2, 3 años de haber padecido el COVID-19 y siguen teniendo todavía secuelas, en el cual los científicos todavía quedan desconcertados. Este es uno de otros que ya están despertando, porque el mismo COVID-19, hasta antes del 2020, era un virus inofensivo en los perros, en los gatos, en los animales. Es exactamente, dicen los científicos, la peligrosidad a que nos estamos enfrentando en estos momentos. Virus que están pasando de ser virus inofensivo a virus ofensivo. O millones de virus que estuvieron dormidos por millones de años. De momento han despertado por el deshielo. Muchos de ellos no los conocemos, dicen los científicos, ni sabemos cómo proceder. Nos puede agarrar de sorpresa como nos agarró el COVID-19, dicen los expertos. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Grandes epidemias. Esa es la sexta señal. La séptima señal. Guerras en diferentes lugares. Y habrá, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo capítulo 7, 24:7. Vientos de guerra se desatarían en los últimos días, según las palabras del Señor. En estos últimos 13 años tenemos guerras en el Medio Oriente y violencia en el resto del mundo. Y desde el 2022, desde febrero del 2022, tenemos una guerra con grandísima peligrosidad, que ya cumplió 1 año 5 meses, como es la guerra de Rusia que ha invadido el país de Ucrania. La situación en este momento es sumamente peligrosísima, eminentemente peligrosísima, dicen los científicos, porque ha pasado en este momento a otro nivel esa guerra. Todos esperaban que en estos últimos, después de febrero para acá, Rusia estuviese haciendo el último gran esfuerzo, si bien es cierto, perdiendo esa guerra, por lo menos llegar a un alto al fuego y con ello una retirada, tal vez no con dignidad, porque está siendo derrotado. Pero de momento la situación se está poniendo sumamente delicada. La guerra se había llevado únicamente al territorio de Ucrania. Pero desde este 30 de junio estamos viendo noticias en las cuales Estados Unidos de América está sumamente preocupado. Y el presidente de los Estados Unidos de América ha dicho una y otra vez, ha salido a decir que no tiene nada que ver con lo que está haciendo, con lo que posiblemente se le está achacando a Ucrania, de estar atacando en este momento dentro del territorio de Rusia. Estados Unidos ha dicho que en ningún momento ha apoyado esa idea. Simplemente sí apoyan total y absolutamente a Ucrania, a que tiene el derecho total y absolutamente a defenderse de un invasor. Pero nunca, dice, han recomendado de que haya un contraataque dentro del territorio de Rusia. ¿Por qué? Porque es la segunda potencia del mundo. Es una de las potencias que tiene el poder, al igual que Estados Unidos, de desatar la guerra de Armagedón. De allí que lo que está pasando desde este martes 30 de mayo, y la noticia que está saliendo el día de hoy, 31 de mayo, es de suma preocupación. No solamente para los Estados Unidos, sino para el resto de las naciones de Europa. El peligro, cómo va a reaccionar Rusia o cómo podría reaccionar Rusia. ¿Es verdad que realmente es Ucrania quien está atacando a Rusia? Dijo Oliver Stone, el tremendo actor de Hollywood y que hizo la película polémica Pelotón, allá en los 80. Él dijo, la primera baja de una guerra es la verdad. De verdad,
¿Es realmente de verdad que Ucrania está atacando a Rusia? Posiblemente falso. Pero por supuesto, a Rusia le conviene achacar y culpar y hacerse víctima de que está siendo atacado. Y allí la preocupación profunda y delicada, porque eso podría justificar el mismo Rusia para usar armas de mayor potencia de destrucción que podría extender la guerra a otras fronteras. Mientras todo esto se está dando, es como que el caballo rojo se está acelerando. Hay cosas profundas. Se sabe que definitivamente nuestra nación, los Estados Unidos de América, se está preparando para una guerra. Algunos dicen que esto podría venir en una forma inevitable después de las elecciones del próximo 2024. Si todo esto es así, coincide la séptima señal, donde Jesús dijo que esto es apenas el principio de dolores. Con todo lo que está pasando, como cristianos, como predicadores, como pastores, debemos de estar alerta y predicar con muchísimo más ahínco el Evangelio de Jesucristo. Volver de nuevo con la pasión de la predicación del Evangelio. Volver de nuevo con la pasión de ganar almas para el Señor. Y en especial, ganar a tu familia lo más pronto posible. El tiempo se está agotando. La agenda se está preparando. La Agenda 2020 se está preparando. O 2030. Inteligencia artificial se está preparando para la marca de la bestia. Todo se está agilizando. Todo. Absolutamente todo se está agilizando. Y estas 7 señales que hemos compartido con ustedes son una contundente, pero contundente realidad de que Cristo viene pronto. Pastor, pastora, siervo, ministro, dejémonos de andar buscando profetas o de andar buscando los supuestos apóstoles llenos de soberbia y orgullo. Volvamos al altar, humillado, de corazón a corazón junto con nuestras iglesias. Levantemos nuestras manos y adoremos al Altísimo Dios Todopoderoso y esperemos con gozo y alegría su venida. Y a la vez, mientras Él tarda en venir, prediquemos el Evangelio como que ese Cristo nunca va a venir. ¿Qué quiere decir? Ganar con pasión, predicar y testificar con pasión para que las almas se salven. Pero a la vez, no dejar de advertir que el Rey viene pronto, que el día se está terminando y la noche está llegando cuando nadie va a poder trabajar. Como sucedió en la cuarentena. Este próximo fin de semana, de este primer fin de semana de junio, estaré en la ciudad de Odessa, Texas. Que Dios Todopoderoso me les bendiga este 31 de mayo y adelante. Cristo viene pronto.